Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. Existen distribuidas por todas las partes del planeta diferentes pirámides similares a las de Egipto, a la de los mayas, pero enterradas bajo un montón de capas de tierra, vegetación, musgo. Existen pirámides bajo lagos, bajo el nivel del mar. Parece ser que existen diferentes pruebas y arqueólogos herejes, porque los arqueólogos oficialistas no pueden aceptarlo, que han dado una versión, un estudio, de que existen pirámides enterradas bajo la tierra. Pirámides que tocaría cambiar toda la historia conocida en caso de que salieran a la luz. Si esto fuera así, tendríamos que pensar que existió una civilización común entre todas estas pirámides que se dedicó a viajar, a otorgar ese conocimiento de construcción que hoy en día se nos escapa, no se sabe cómo hicieron eso, y que de alguna forma sería una civilización muy avanzada. Vamos a hablar de las pirámides de China, Bosnia, Italia, las Islas Canarias y también las de Ucrania. Y aunque parezca mentira, sí, hay pirámides en China y en todos estos lugares. Sobre todo, la que más llama la atención son las de China. Se encontró en el año 2006, el 22 de junio, en el lago Fujian, en Yunnan, China, mediante un sonar, una enorme estructura de 19 metros y 90 metros de base que parecía obedecer a la similitud de una pirámide. El jefe del Departamento de Arqueología de Yunnan dijo que eso que habían encontrado parecía una gigantesca pirámide. Pero es que después, Zheng Wei, que fue el que activó el sonar e hizo todo el estudio, detectó que aparte de esta construcción, había más de 30 edificaciones bajo el lago que parecían pirámides, entre ellas 9 que eran incluso más grandes que la primera descubierta. Y claro, todos los datos de la investigación fueron enviados ya en el 2006 a Pekín y a partir de ahí ya no sabemos mucho más. Querían hacer una reconstrucción 3D del fondo del lago, pero parece ser que uno de los descubrimientos que debería ser el más importante de la historia ha sido obstaculizado, censurado y nadie sabe nada sobre esto. Se puede rastrear la información, hay un poquito más, pero ha quedado todo en aguas de borraja, no se sabe nada. Claro, es inevitable pensar que si esto fuera así, si existen pirámides en China y en otros sitios, es inevitable pensar que la arqueología se encargaría de frenar a la gente que está estudiando esto, porque cambiaría todos los libros de historia y deberíamos aceptar que hubo una civilización con un conocimiento que no se puede explicar, salvo que los seres de las estrellas, como ellos mismos decían, les dieran ese conocimiento. En 1912 también empezó una trama de extrañas pirámides por toda China. Existieron unos comerciantes alemanes llamados Friedrich Meyer y Oskar Maumann que estaban viajando por el área de Xinfu, que sería la actual Xi'an. Allí descubrieron 7 montículos muy extraños que parecían indudablemente pirámides. Además se alineaban entre sí dando una semejanza totalmente artificial. Allí encontraron varios monjes en la zona que les dijeron lo siguiente: en esos montículos se esconden las grandes pirámides que tienen más de 50.000 años. Fueron construidas por los dragones metálicos que bajaron del cielo, dejando a los próximos emperadores que fueron los que construyeron lo demás. Claro, aquí vemos algo muy particular. Dragones metálicos que bajan del cielo, gente de las estrellas que construye, en este caso emperadores. En otras culturas hablamos de Kukulcán, Quetzalcóatl, los sumerios también tienen esos dioses de las estrellas. Egipto también, tenemos a Ra, tenemos a un montón de referencias de que seres extraterrestres bajaron y dieron el conocimiento a una civilización que luego se distribuyó y desapareció.
En 1945, esta historia de las pirámides de China pasó a otro nivel. Hubo un coronel llamado Maurice Selvan que estuvo sobrevolando varias áreas de China, sobre todo la llanura de Qinshan, y encontró una extraña pirámide blanca. Se hicieron fotografías y, con el tiempo, hallaron una zona que tenía muchísimos montículos extraños que daban a entender un patrón artificial de pirámides debajo de ellos. Claro, nuevamente tenemos referencias de que en China por lo menos hay algo. Los estudios no los tenemos porque se obstaculizan, como os he dicho antes. Si cambiamos de región, de país, y nos vamos a Ucrania, en Sebastopol, cerca de las costas del Mar Negro, hubo un hombre llamado Vitaly Anatoljev. Este hombre, junto a un capitán de un navío, encontraron 37 pirámides bajo tierra. Estas pirámides eran pequeñas, se parecían a las de Egipto solo porque tenían una inclinación de 45 grados muy parecidas a las de Egipto, pero eran de tres lados, pirámides muy básicas, pero 37. Se habló mucho de quién construyó eso y por qué estaba todo bajo tierra. Y obviamente nadie halló ni siquiera la cultura que construyó esas pirámides. Claro, pensar que están debajo tierra solo nos cabe dos posibilidades. O una, el tiempo las enterró, u otra, existió algún tipo de civilización que vivía bajo tierra y construyó allí. Algo muy similar a algunas civilizaciones de Turquía que nos dejaron túneles subterráneos increíbles y construcciones que podríamos catalogar como magníficas. Algo muy interesante. Ahora nos vamos a ir a Bosnia, ya que en Bosnia también hay una trama, un gran misterio sobre las pirámides enterradas de Bosnia. Hay un arqueólogo bosnio llamado Semir Osmanagic que es el promotor de la búsqueda y excavación para desenterrar las grandes pirámides de Bosnia. Él hizo muchos estudios sobre los montículos, las montañas de esa región, sobre todo la región de Visoko, donde encontró lo extraño, y estudiándolo vio que hay pirámides bajo los montículos muy similares a las de América Latina. Además, a 30 kilómetros de Sarajevo, que es un lugar de allí, es donde están alineadas los montículos y donde se ha encargado de excavar para ver si encuentra algo. Lo primero que llama la atención en ese lugar es que los montículos son demasiado grandes y todos iguales, 220 metros. Si fueran pirámides serían superiores a las de Egipto. Por ejemplo, la pirámide de Keops tiene 147 metros. En 1995 se dedicó el señor Osmanagic a hacer excavaciones y encontró lo siguiente: túneles muy extensos bajo esos montículos. Ya es casualidad, ya es extraño. Encontró losas de piedra. Estas losas de piedra se alineaban con los puntos cardinales y a su vez tenían esos 45 grados iguales a las pirámides de Egipto. También encontró en esas excavaciones escalinatas, como portones de escaleras muy grandes que eran similares a las pirámides de los mayas. También encontró que las pirámides, esa cima es plana, o sospechosamente plana, porque aún no ha excavado su totalidad. También muy similares a las pirámides mayas. Con el tiempo, Osmanagic descubrió que unir esos montículos en satélite daba un triángulo equilátero perfecto igual a los 60 grados de las pirámides de Egipto. Ya eran demasiadas casualidades, todas de ellas artificiales, por lo que decidió pasar a un siguiente paso. Empezó a excavar mucho más a fondo, gastando mucho dinero, y encontró muchos bloques de piedra arenisca y piedra caliza. Ojo, bloques de una piedra que no se encuentra en toda esa zona. Alguien los extrajo y los transportó hace mucho, mucho tiempo. También desenterraron varias zonas con pavimento, como si alguien allí hubiera utilizado el suelo y hubiera construido encima de esto, como un pavimento totalmente normal de hoy en día. Pero lo más importante que descubrió fue
encontró un objeto muy singular en uno de estos túneles bajo los montículos, que era una especie de pieza de madera, pero que se notaba que había sido fabricada de forma artificial. Y claro, si estos túneles estaban cerrados durante muchísimos años y le hacía un estudio a la pieza de madera, podría determinar qué edad tenían los túneles y qué edad tenían esas pirámides que estaban debajo de los montículos. El carbono 14 reveló que esa pieza de madera tenía 34.000 años, cuando la arqueología oficial siempre nos ha dicho que la cultura sumeria fue la primera y tan solo tiene 3.000, 4.000 años antes de Cristo. ¿Cómo era posible que esto estuviera en ese túnel? Claro, el carbono 14 fue realizado una segunda vez, la primera por Andrew Lauder y la segunda por Anna Pazdur, y las dos pruebas dieron efectivamente 35.000 años aproximadamente de edad de esa pieza. Esta fue una de las principales pruebas de existencia de que por lo menos una civilización muy antigua estaba debajo de todos esos montículos de tierra. Pero fijaos qué curioso también en lo que encontró, ya que cerca de la ciudad, en Banja Luka, que está muy cerca de estos montículos, encontró un montón de esferas muy grandes y redondas que eran las mismas que se encontró en Costa Rica. Las esferas de Costa Rica están exactamente en Bosnia también, son las mismas. Por lo tanto, ¿hay alguna relación con estas esferas y las pirámides de Bosnia? ¿O también con las de Costa Rica y demás? Parece que todo encaja aunque estén en otras partes del mundo. Llegados a este punto, hemos mencionado las pirámides de Bosnia, las de China, pero quiero indicar que existen referencias sobre una ciudad llamada Accoti, en Italia, en la que se encontró algo muy parecido a un zigurat de la cultura mesopotamia, de los sumerios. Los zigurats son también más parecidos a las pirámides maya, pero con una forma característica que los hace ser comunes entre todos. Y claro, ¿qué hace una pirámide en Italia? Es sorprendente. Hay pocos datos porque ya os digo, alguien obstaculiza estos descubrimientos, pero existen referencias y se pueden encontrar. Otra cosa curiosa es que en las Islas Canarias se encontró algo similar, pero aquí hay menos datos aún. Son unos montículos que se asemejan bastante a pirámides y que dicen nuevamente que enterradas podrían existir estas pirámides. También hay referencias de que en el propio lago Ness hay una estructura que no es piramidal, esto es una curiosidad, pero que se asemeja mucho a Stonehenge. Esto es para estudiarlo en otro programa aparte, pero parece que hay misterios bajo el agua, bajo tierra, y es normal que no los encontremos porque el tiempo los ha camuflado a los ojos del ser humano. Lo que pasa también es, ya os digo, esa obstaculización que se empeña la arqueología oficial para que no sepamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La existencia de los Shemsun-Hor, seguidores de Horus. Aquellos que estaban antes que los egipcios, aquellos que sobrevivieron a ese diluvio universal, aquellos que formaron las leyendas y las tablillas sumerias de los 7 sabios y que 7 figuras fueron por todo el mundo dejando ese conocimiento relacionado con las pirámides. Pero yo no sé por qué esa obsesión por las pirámides. Sí que sé, citando nuevamente a Nikola Tesla, que él pensaba que eran acumuladores de energía para algo. Y para no hacer tan largo este vídeo, vamos a acabar aquí este programa. Ahora sí, el misterio está servido, tenéis que buscar más datos vosotros. Y nada, os mando un cálido abrazo y hasta pronto.